En el primer servicio compartía cómo ser salvos de la paga del pecado no es por obras. Claramente lo dice Efesios capítulo 2, versículo, se pone el versículo 8 al 10, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, refiriéndose a la fe, no es de ustedes, pues es un don de Dios. Dios nos ha dado el don de la fe para que tengamos la capacidad de poder creer en Dios, creer en su Hijo unigénito Cristo Jesús, y creer en su Santo Espíritu, y creer a su palabra. Hay varios tipos de fe, pero la fe que necesita un hombre, un ser humano, para creer en Dios, para creer principalmente en Jesucristo, creer que Él es el Hijo unigénito, para creer que Él vino haciéndose semejante a nosotros los hombres, y que murió por nuestros pecados, y que resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuánto lo creen? Para creer en Jesús tenemos que recibir una fe que viene de Dios. Es por eso que dice por gracia. Sí, es un regalo, no es que tengamos mérito alguno. Dice por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Y luego dice no por obras. Diga conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir es que yo hice esto, hice lo otro, y por eso soy salvo de la paga del pecado, porque aquí se refiere a la salvación de la paga del pecado, que es la muerte del infierno. Es por gracia, es por fe, no es por obras. Porque si fuera por obras, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. ¿Estamos? El Señor nos recibe tal como estamos, como llegamos a Él, pecadores, habiendo hecho quizás barbaridades, pero por creer en Él, por creer en el nombre y en la sangre de Cristo, y creer que resucitó. Y hago énfasis en esto porque hay muchos grupos, principalmente musulmanes y todos ellos. Usted le dice, ¿usted cree en Jesús? Le dicen sí, pero usted cree que Él resucitó, ahí ya no lo creen. Nuestra fe está basada en que Jesús resucitó y está vivo, y que Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que está con nosotros? Entonces, mis hermanos, hay que entender esto. Somos salvos de la paga del pecado, no por obras. No por obras, es un regalo de Dios. Pero ya siendo salvos, entonces sí Dios nos pide que hagamos obras, ¿sí? Obras de obediencia. Diga conmigo, obras de obediencia. Sí tenemos que hacer obras de obediencia para nosotros poder entrar, ¿sí?, a un nivel de vida del reino de Dios, para lo cual se necesita que nosotros seamos obedientes a hacer lo que Dios nos pide, lo que Jesucristo nos enseña, para que nuestro corazón pueda ser librado, sanado de toda la maldad, de todo el pecado, de toda la rebelión que tenemos todavía dentro de nuestro corazón, de todo esto que en nosotros es contrario a Él, que se levanta en contra de Él, de toda esta ingratitud que tenemos para con Dios. Si se necesita hacer obras, como lo dice, porque dése cuenta que dice no por obras, para que nadie se gloríe. Pero del siguiente versículo dice porque somos hechura suya. Él nos hizo. ¿Cuánto lo cree? Él nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Por un lado dice no es por obras, sí, la salvación de la paga del pecado, pero ahora tenemos que entender, sí, ya estando en Cristo tenemos que entender que Él nos hizo para que hagamos buenas obras, y no cualquier obra, no lo que a mí se me ocurre, no de acuerdo a mi criterio humano. Dice acá, hablando de esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Él las planificó para que cada uno de nosotros andemos en esas obras. Por lo tanto, lo más sabio es buscar a Dios, tener una relación con Él y decirle: Señor mío, Dios mío, ¿cuáles son los planes que tú ya hiciste para mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga en cada asunto de nuestra vida? Eso es ser un discípulo de Jesús. ¿Está escuchando? Eso es ser un discípulo de Jesús. Mira, un discípulo de Jesús no es ir a la iglesia, ni siquiera es estar. Yo puedo ser el pastor y no ser un discípulo de Jesús si no tengo la visión
de ser transformado y restaurado a la imagen de Dios. Esa imagen que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado del primer Adán, pero por el segundo Adán vino la oportunidad a nosotros para ser restaurados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí le hace sentido esto? De eso se trata el cristianismo. Eso es el evangelio. Evangelio es las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que ahora sí podemos ser restaurados a la imagen de Dios. Es por eso que se nos dice, Jesús nos dijo: sed perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Sean maduros, sean limpios de corazón, sean restaurados a la imagen de Dios. Esa es la visión que Él nos vino a impartir. Pero para alcanzar esa visión, para alcanzar tener el corazón del Señor, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos ha enseñado. Es por eso que cuando Él da lo que le llaman la gran comisión, no sé por qué le llaman así, pero cuando Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿se recuerdan? ¿Sí? Id y haced discípulos a todas las naciones. Póngame ahí ese versículo, ahí le van a decir cuál es, porque yo no me acuerdo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mayoría de ustedes ya saben a qué se refiere eso. Es dándoles la visión, ¿sí? La visión de crecer y alcanzar el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice: enseñándoles que guarden, o sea, que guarden, que pongan por obra, que practiquen, ¿qué cosa? Todas las cosas que les he mandado, dice Jesús. Vea qué poderoso esto. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a los discípulos? Que guarden, que sean obedientes, que pongan por obra, no un poco, todas las cosas que les he mandado, dice Jesús. Y entonces nos promete: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque separado de Él nada bueno podemos hacer. Pero Él promete estar con nosotros. Es por eso que la obediencia es tan crucial. Si queremos nosotros ser de los bienaventurados de limpio corazón, si queremos entrar a la dimensión de vida del reino de Dios, tenemos que obedecer todo lo que el Señor nos manda. O sea que para nosotros crecer espiritualmente, para que el reino de Dios se establezca en nosotros, para que seamos de limpio corazón, y en el primer servicio lo enfoqué a ser santos y sin mancha. Para ser así tenemos que hacer obras. Mire, ser salvo de la paga del pecado no es por obras, pero llegar a la vida en el reino de Dios, a ser de limpio corazón, sí se necesita hacer obras de obediencia, haciendo todo lo que Jesús nos manda. Esto hay que entenderlo. Es por eso que una cosa es ser salvos de la paga del pecado, para lo cual no hay mayor requisito más que creer en Cristo Jesús, en su nombre y en su sangre. Pero para entrar al reino de Dios sí hay requisitos, porque entrar al reino de Dios, como dice Romanos 14:17, usted lo sabe, pero lo vamos a recordar, ¿sí? El reino de Dios es una dimensión de vida. Diga conmigo: dimensión de vida. Como lo dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no consiste en cosas naturales, en cosas materiales. El reino de Dios es justicia. Diga conmigo: justicia, paz y gozo por obra del Espíritu Santo. Es una paz y un gozo que vienen de arriba. Es por eso que yo no sé si de ahí sacaron aquel corito que decía: el gozo que el Señor me da, el mundo no me lo puede. No sé cómo decía el corito ahí. Entonces, mis hermanos, el reino de Dios, cuando usted ve que es una vida de justicia, ¿a qué se refiere a justicia? Es la voluntad de Dios, una vida en la voluntad de Dios, una vida de gozo y una vida de paz. ¿Sabe cómo se puede resumir eso? Es una vida de reposo en Dios. Pero para poder tener esta vida de reposo, esta vida de paz y esta vida de gozo, yo necesito obedecer y hacer lo que Dios me pide, lo que Jesús me pide, para que entonces yo pueda ser transformado. Porque es la palabra, es la verdad,
la que me transforma. Y puedo ir de gloria en gloria, siendo restaurado a la misma imagen de Dios, por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros toda la salvación completa, plena, que Jesús compró para nosotros con su propia vida. Amén. Esta ha sido la visión de Dios siempre para todos sus hijos, para su pueblo. ¿Sabe usted que esta era la visión de Dios para el pueblo de Israel? Esta era la visión de Dios para el pueblo de Israel. Le voy a mencionar cuando Dios estaba listo para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios les dio una visión, porque Dios siempre da visión. ¿Me está escuchando? Dios siempre da visión. ¿Sí? Y Dios le dio una visión a Moisés para que se la trasladara al pueblo de Israel. Acompáñeme a Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Ahorita empiezo ya el mensaje. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Diga conmigo: Dios conoce mis angustias. El enemigo es el que te dice: Dios no está interesado, Dios ni siquiera se ha dado cuenta de lo que estás pasando. ¿Cómo que no? Dios dejaría de ser Dios si no se diera cuenta. ¿Estamos? Entonces Dios vio la aflicción del pueblo y le dice, en el versículo 8 dice: y he descendido, le dice a Moisés, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, esa tierra de opresión, de esclavitud, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y le menciona a unos feos que están ahí, que algunos están llevando ese curso, estudiando todos esos feos. Pero esa es la visión. Le dijo: yo los voy a sacar de esa tierra de esclavitud, de tareas pesadas, de opresión, y los voy a llevar a una tierra buena, espaciosa, que fluye leche y miel. Pero no crea que se refería a la leche natural y a la miel natural. La leche nos habla de la palabra, la miel nos habla de la sabiduría. Dios les estaba diciendo: yo les voy a llevar a una tierra donde ustedes obviamente la van a liberar, la van a sanar, la van a conquistar, para que de esa tierra, principalmente de la tierra de ustedes, de su corazón, fluya la palabra, fluya la sabiduría de Dios, para hacer luz al resto de las naciones. Esa era la visión. Los voy a sacar de esta tierra a una tierra de reposo. Van a tener paz, van a tener la vida del reino de Dios, una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Sin embargo, para que esto fuera posible, porque hasta aquí está bonito, ¡hala, qué bueno! Dios nos va a llevar a aquel lugar, gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido en victoria, porque ese es nuestro lenguaje. Pero más adelante Dios les dice: de acuerdo, solo que para que ustedes tengan ese tipo de vida, esa dimensión de vida, de reposo, de paz, de gozo, tienen que obedecer lo que yo les diga. Tienen que ser obedientes a mis mandamientos. Y sabe que los mandamientos de Dios es para nuestro bien. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Nuestra carne es la que nos dice: no, es que está difícil, es que ¿por qué Dios quiere que hagamos esto? No, o sea, a la carne no le va a gustar, al diablo no le va a gustar, pero sí es para nuestro bien. Por eso es que Dios nos pide amar su palabra, guardar su palabra. Es que es un tesoro para nosotros. La palabra de Dios nos sana y nos libra de toda ruina. Sus mandamientos nos sanan y nos libran de toda ruina. Pero tenían que obedecer. Y entonces Dios les dio sus mandamientos. Y vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Si me acompañan a Éxodo capítulo 24, dice: y Moisés vino y contó al pueblo, ¿cuántas? Todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Ahora vea qué poderoso esto, o qué triste esto, porque dice: y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos, ¿cuántas? Todas las palabras que Jehová ha dicho. Mire, parece bien bonito. Todo el pueblo dijo amén, pero solo era de labios para afuera. Como Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. No había una obediencia interna, una actitud
actitud de oír para obedecer. ¿Se recuerda que hablamos hace una semana de eso? No había una actitud de eso. Y luego en el versículo 7 dice, hablando de Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Solo que el pueblo no oyó con los oídos de su espíritu. Porque dice, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo dijo nuevamente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso fue lo que dijo el pueblo de Israel. Y así nos pasa a nosotros. Sí Señor, yo lo voy a hacer, sí Señor. Y cuando vienen los momentos en que hay que practicar lo que Dios nos pide, porque dice, Dios quiere que perdonemos, que tengamos un corazón perdonar, amén, amén. Entonces nos dice Dios, como Dios es fiel, bueno, te voy a poner a practicar. Y manda a alguien a que nos venga a pachar el callo correcto. Y cuando pasa eso, empieza a que perdona. No, ¿cómo voy a perdonar a esta persona? No te das cuenta lo que me hizo. Entonces a la hora de practicar es cuando se cumple el dicho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es ahí donde nos quedamos cortos. Y Dios lo que quiere es darnos la oportunidad de entrar a esta vida del reino de Dios, que es para valientes. Es por eso que es para valientes. Porque decirle sí a Dios, oír la palabra, oír un sermón acá, oír usted el mensaje, usted va, sí voy a hacer eso, sí voy a hacer eso. A la vuelta de la esquina ya incluso se nos olvidó qué fue lo que oímos acá. Ya en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos, veamos qué pasó con el pueblo de Israel para que entendamos o nos veamos nosotros en un espejo, ¿de acuerdo? Vamos, critiquémoslos a ellos, ¿sí? Para que nos veamos a nosotros, ¿de acuerdo? A través de la palabra. Dice, capítulo 7 de los Hechos, versículos 38 y 40, al 40 vamos a leer, dice, este es aquel Moisés que estuvo, ¿en dónde? ¿Cómo le llama? O sea que Dios le llama al pueblo de Israel en el desierto. En el desierto le llama la iglesia. Cuando estaba en Egipto le llamó mi hijo. Ya en el desierto le llamó la iglesia, la congregación. Ahora lo tremendo es que tenemos la oportunidad que si seguimos avanzando al lugar santísimo, ya no nos va a llevar la congregación, la iglesia, nos va a llamar la esposa. Entonces dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres dijeron que sí y obedecieron. ¿No? ¿Qué dice? ¿Se recuerda cómo dijeron ellos? Haremos todo. Y ya cuando pasó el tiempo, ya después aquí ya está contando la historia, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué tremendo. Y uno dice, qué bárbaros estos israelitas. Sí, pero así somos nosotros. Entonces dice que y vea cómo fue que se volvieron a Egipto. Dice en el versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó a la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, porque como se tardó de bajar del monte Sinaí. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Vea qué tremendo esto. Habían dicho que iban a obedecer. Y ahora dice, Aarón, haznos dioses. ¿Y sabe qué les hizo a Aarón? ¿Alguien sabe qué fue lo que Aarón les hizo? Un becerro de oro. Mire, el pueblo de Israel perdió la visión. Se les olvidó lo que Dios quería con ellos, de llevarlos a una tierra buena, ancha. Y cuando se pierde la visión, entra en acción el espíritu de Mamón y hace que fabriquemos un becerro de oro de prosperidad material para que sea nuestro Dios. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque si vas a serle leal a uno y despreciar al otro, vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas o al espíritu de las riquezas al mismo tiempo. Es aquí donde hay que tomar una decisión. ¿Quién va a ser mi Dios? ¿El becerro de oro o Jesucristo?
Hay que tomar una decisión. Es una decisión valiente, porque la influencia del espíritu de Mamón, una vez dimos un seminario completo de lo que es el espíritu de Mamón, cómo trabaja, cómo opera. Es una influencia muy fuerte. Es un señor. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Lo puse en categoría señor porque usted sabe que en el mundo, bueno, asumo que sabe, pues que en el mundo espiritual hay poderes, hay señoríos, hay tronos. ¿Sí? Hay señoríos, hay señores. Solo que Jesús es el Señor de señores, y Jesús está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, mis hermanos, qué tremendo esto. Porque los israelitas, a pesar de que dijeron que iban a obedecer, no obedecieron. Y el no obedecer, escucha, el no obedecer los dejó fuera de la promesa y del propósito de Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3, por favor. Hace una pregunta acá, y sabemos que se refiere al pueblo de Israel por el contexto. Dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora vea qué tremendo esto. ¿Y con quiénes estuvo él, o sea Dios, disgustado? ¿Cuánto tiempo? Hola, mis hermanos, Dios estuvo disgustado con la congregación en el desierto los 40 años, pero en el desierto ellos tenían la presencia de Dios, tenían sobrenaturalmente, venía el maná. Veían, mira, el poder de Dios, vieron milagros. ¿Qué no experimentaron ellos en el desierto? Mire, cualquiera diría: ¡ala, qué dichosos estos! Miren, Dios está agradado con ellos porque vean el poder que tienen, vean los milagros que suceden, vean cómo Dios los bendice con provisión, con alimento, con vestido. Pero la palabra dice que Dios no estaba agradado de ellos. Uno puede venir a la iglesia, estar sirviendo, estar predicando, pero otra cosa es que Dios esté agradado conmigo. Dios va a respaldar su palabra. Los dones son irrevocables. Puedo hacer milagros, puedo hacer sanidades, puedo profetizar, pero eso no implica que Dios esté agradado conmigo. 40 años desagradado con ellos. Leámoslo otra vez, dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en qué cosa? O sea, ¿a quiénes juró? Fíjese que Dios incluso hay un momento en que juró: no van a entrar a la tierra que les había dicho, no van a alcanzar, no van a obtener la promesa que yo les había dicho, porque Dios les dijo: yo los voy a meter ahí, yo los voy a llevar. Después dijo Dios: ¿sí? Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que vea lo que causa la desobediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios, a lo que Jesús nos enseña que guardemos, que pongamos por obra. Y sabe, nuestro pecado para con Dios empieza desde el momento en que no nos interesamos en conocer sus mandamientos, no nos interesamos en conocer su voluntad. Porque el que tiene deseo de obedecer a Dios, mire, mis hermanos, va a invertir tiempo. Señor, muéstrame tus mandamientos. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuáles son tus planes para mí, Señor? Muéstrame qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga, qué quieres que yo sea. Va a invertir tiempo en conocer los mandamientos y los planes de Dios. Pero si yo no estudio mi Biblia, si no hablo con Dios, si no dedico tiempo a tener comunión con Dios, para conversar con Él, para que Él me revele sus planes, miren, si no lo hago con esa actitud, le estoy diciendo: Dios, a mí no me interesan tus mandamientos, a mí no me interesan tus planes para mi vida, a mí no me interesa lo que tú quieres que yo sea. Yo voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer. Desecho sus obras que Él preparó de antemano para que yo las haga, y me voy por las obras del orgullo, por las obras de mi carne. Y es por eso que aunque somos cristianos, aunque vamos a la iglesia, aunque somos ministros del Señor Jesucristo, Dios puede estar desagradado, porque el que no le obedece lo desagrada.
Y es por eso que la mayor parte, mire, es triste decirlo, la mayor parte del pueblo de Dios tiene una vida con problemas, con miserias de todo tipo. Y hasta se preguntan, pero ¿por qué Dios no me bendice a mí? ¿Pero por qué Dios no me bendice? Bueno, porque no le obedecemos. Porque en varias partes de la escritura, Deuteronomio 28, Deuteronomio 7, claramente dice: si ustedes oyen mi voz y ponen por obra los mandamientos que les doy, estas bendiciones les van a alcanzar. O sea, para que la bendición me alcance, la bendición de Dios, tengo que ser obediente. Para poder tener un corazón como el de Jesús, tengo que ser obediente. ¿Está claro esto? Y aquí claramente dice que ellos no entraron a la tierra prometida porque desobedecieron. Y dice en el 19 todavía: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Voy en este punto. Israel no pudo entrar a la tierra prometida, al reposo que Dios quería darles. ¿Qué es ese reposo? Es una vida de paz, una vida de gozo, una vida en que disfrutas lo que Dios te da. Disfrutas tu cónyuge si estás casado, disfrutas tu hogar, disfrutas el trabajo, disfrutas todo. Tengas poco o tengas mucho, lo disfrutas, porque Jesús dijo: la vida o la felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: yo he aprendido a tener contentamiento, a estar feliz, a tener gozo, a tener paz, cualquiera que sea mi situación. Ahora, en base a eso, veamos lo que nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 4. Entonces fíjese que en ese contexto de lo que le hablé, nos dice en Hebreos 4 versículo 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Este reposo se refiere al reino de Dios, a esa vida de paz, de gozo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Pero dice: miren, estamos viendo lo que pasó con el pueblo de Israel. Tengamos temor, dice, temamos, no sea que permaneciendo la promesa todavía está, mis hermanos. La oportunidad de entrar a la tierra prometida espiritual está para nosotros. La oportunidad de entrar a esa vida del reino de Dios está para nosotros, los que ya somos salvos por gracia. Mire, aquí no se trata solo de decirle: Padre, venga tu reino, y ya con eso va a suceder. Sí, uno de estos domingos voy a predicar nuevamente del Padre Nuestro, pero en otra revelación que Dios me dio, porque cada cosa del Padre Nuestro conlleva una gran responsabilidad. Si yo le digo: Padre, venga tu reino, es porque voy a estar dispuesto, determinado a buscar primeramente su reino y su justicia. Solo con pedirlo no va a venir. Me tengo que levantar a buscar primeramente su reino y su justicia, para que entonces se establezca en mí. Es por eso que, mire, yo me recuerdo que en un grupo religioso me ponían a repetir 100 veces el Padre Nuestro, pero nos ponían cualquier cosa: 100 Padres Nuestros, 100 Ave Marías, y Padre Nuestro que está en el cielo. Y peor me ponía. Entonces, bueno, dice: porque también a nosotros, dice el versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No oyeron inteligentemente, no oyeron con una actitud, una disposición de obedecer. Solo oyeron con sus oídos físicos, pero no oyeron con los oídos de su espíritu. Dice: no les aprovechó por no ir acompañada de fe, por no creer que lo que Dios les estaba ordenando era para el propio bien de ellos, para entrarlos a esa promesa de esa tierra de reposo. Miren, mis hermanos, si algo necesitamos urgentemente como personas, si algo necesitan los matrimonios, si algo necesitan las familias, es este reposo, esta vida de justicia, de paz y de gozo. ¿Qué es lo que más vemos ahora? No solo en uno, mis hermanos, ese enojo, esa amargura, ese pleito. Se le llama mal carácter. No, es enojo porque las cosas no salen como yo quiero.
Mire, ¿qué es lo que más vemos? ¿Qué es lo más normal ahora o lo más común en los matrimonios? Los pleitos, las contiendas en las familias, en los hogares. Pleitos de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Miren, de verdad nos salvó Jesús de la muerte y del infierno literal, pero el hogar, el corazón y el hogar siguen siendo un infierno. En algunos el matrimonio es un infierno. Usted no sabe qué es eso, pero le cuento. Dígame si no necesitamos el reino de Dios establecido en nosotros. Y eso es lo que va a traer todas las demás bendiciones, porque el Salmo 133 dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El enemigo le encanta ponernos a pelear, porque sabe que con eso aparta la bendición de nosotros. No puede ser que un demonio, un diablo sea más sabio que nosotros. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, dice que también a nosotros se nos ha anunciado. ¿A cuántos de ustedes se le ha anunciado? ¿Acaso no hemos oído tanto de la promesa de arrebatar? Jesús dijo: los violentos, los valientes, los enérgicos, los determinados obtienen esta vida del reino. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en este reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, el evangelio, las buenas noticias, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyes hoy su voz. ¿Cuántos están oyendo la voz del Señor, no la mía? Si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, diga conmigo: por tanto, mis hermanos, esto es lo que tenemos que entender. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿A qué se refiere este reposo? Ya somos salvos. Ese día, por supuesto, estábamos contentos y vas sin no estar felices de que ya no nos vamos a ir al infierno. Ya ese día ya tuvimos un reposo, pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Entrar a esa vida de paz, de gozo, de justicia, para lo cual nos tienen que limpiar el corazón de toda maldad. Entonces dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Porque si algo nos afecta, son nuestras obras fuera de la voluntad de Dios, los afanes de este siglo. Miren, cada vez hay más afanes. La gente corriendo de un lado para otro, que aquí, que allá, que el trabajo, que esto. Miren, mis hermanos, qué vida es, sin darse cuenta que es por el orgullo, la vanidad y otro tipo de cosas que hay en el corazón. Nada que ver como Abraham, que ya a las 4 se echaba su cafecito y su champurrada ahí en la puerta de su carpa. Y no era que no trabajara, pero es que el que tiene la bendición de Dios no necesita estar de sol a sol. ¿Me escuchó? El que tiene la bendición de Dios no necesita estar de sol a sol. Dios sabe que necesitamos tiempo para tener comunión con Él. Y el que, mire, y el que busca a Dios, no por lo que Dios da, sino por amarlo, por conocerlo, por tener comunión con Él, por tener amistad con Él. Mire, le aseguro que Dios va a hacer milagros para que usted trabaje poco, gane mucho, porque Él lo quiere tener con Él, platicando, porque a Dios le gusta tener amistad con sus hijos. Por eso es que a algunos les he dicho: pídanle a Dios: Padre, dame un canal de provisión donde trabaje poco, pero gane bastante. Pero sí, solo sí, si usted está dispuesto, o usted lo quiere porque usted quiere tener comunión con Él, estar con Él, estar la mayor parte del tiempo con Él. Entonces el versículo 11 dice, ya con esto cierro, aquí viene más acción, diga conmigo: acción, o sea, obras de obediencia. Dice el versículo 11: procuremos pues, o sea, procura, sé diligente, entrar en aquel reposo, para que ninguno, nos está hablando, ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Y es por eso que Jesús dijo, solo se lo menciona en Mateo 7:41: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, que sabemos que es una dimensión de vida, sino el que hace. Diga conmigo, hace. ¿Qué es hacer? Es acción, es poner por obra. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos, denle la visión. ¿Qué es el bautismo? Impartir la visión de tener el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que nos va a dar el reposo, nos va a dar esa vida de paz, esa vida de justicia, esa vida de gozo, enseñándoles que guarden, que pongan por obra todo lo que yo les he enseñado. Y Jesús nos vino a enseñar la voluntad del Padre, y no solo con palabras, sino con ejemplo, porque si algo hizo Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a hacer otra cosa más. El deleite de Jesús, el corazón de Jesús, mis hermanos, mire, estaba en hacer la voluntad del Padre. Es por eso que Él dijo: mi comida, lo que me satisface, lo que me llena, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En otra parte declaró: yo no he venido a este mundo a hacer mi voluntad, yo vine para hacer la voluntad del Padre. Y así debe de ser con nosotros. Nadie sabe cuándo se va. Yo no sé si algunos de ustedes están mañana, no, espero que todos estén, pero nadie sabe si mañana está o no está. El asunto es cómo me va a encontrar el Señor cuando vengan por mí. ¿Me va a encontrar en su voluntad, haciendo su voluntad, o me va a encontrar haciendo mi voluntad? Y de eso va a depender si me voy en el rapto o no. Independientemente del crecimiento espiritual que tenga, ¿sí? Independientemente de ello, ¿quiénes se van en el rapto? Los que estén haciendo la voluntad del Padre, los encuentren haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿cómo voy a hacer la voluntad del Padre si no la conozco? Entonces, mis hermanos, hay esperanza para nosotros. No se me quede triste, hay esperanza para nosotros. Ya que estamos en Hebreo, leamos Hebreos 10, 35, 38. De todas maneras ya el reloj avanzó, así es que dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan, ¿qué cosa? La promesa de su reino, la promesa de esa vida de paz, de gozo, la promesa de ser liberados y sanados en nuestro corazón. Y dice el 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos lo creen? Lo voy a leer nuevamente: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará mi alma. Pero lea en voz alta conmigo el 39, dice, y póngase de pie y lo vamos a leer juntos. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación o sanidad del alma. Aleluya. No retrocederemos, no importan las circunstancias, no importan las pruebas. No seremos de los cobardes, seremos de los valientes que arrebatan, que obtienen, mis hermanos, la vida del reino de Dios. No solo para uno, sino para los de mi casa, para los de mi familia. Me voy a poner a la brecha, voy a orar, voy a interceder, voy a hacer todo lo que el Espíritu Santo me ponga a hacer, para que el reino de Dios se establezca y se manifieste en la vida de cada uno de los de mi casa. Y no solo por los que tengo ahorita como familia, sino por mi descendencia. Padre eterno, nosotros necesitamos esto, Padre. Padre celestial, no queremos seguir el ejemplo de desobediencia que tú nos adviertes en tu palabra. Señor nuestro y Dios nuestro, queremos ser obedientes. Señor Jesús, necesitamos tu ayuda. Señor, perdónanos por todo lo desobedientes que hemos sido hasta este momento.
No tenemos idea, Padre, de cuánto te hemos desobedecido. Padre, tú nos has dado abundancia de tu palabra, pero reconocemos que, Padre, hemos recibido bastante de tu palabra, pero muy poco la hemos puesto por obra. Somos culpables de ser oidores olvidadizos. Y hoy entendemos por qué no tenemos toda la bendición que tú nos quieres dar. Porque hemos sido desobedientes. No hemos estado interesados en conocer tu voluntad, Padre, y prueba de ello es que no dedicamos el tiempo suficiente para estar en comunión contigo, con tu Espíritu. No, Padre, no tenemos el deseo, no tenemos deleite en orar ni en estudiar y meditar tu palabra. Padre, reconocemos que somos culpables de tener deleite en otras cosas, pero cuando se trata de tu palabra nos da pereza, nos da sueño. Eso evidencia nuestra falta de interés, Padre, nuestra falta de deseo por conocerte, por tener comunión contigo. Padre celestial y Señor nuestro, perdónanos. Te suplicamos misericordia, te suplicamos perdón. Y conforme a tu palabra, Padre, también te pido perdón por todo lo que mis padres y mis antepasados te desobedecieron, menospreciaron tu palabra, desecharon tu palabra como el pueblo de Israel. Yo no tengo idea, Padre, de cuánto mis padres y mis antepasados paternos y maternos desecharon tu palabra, no la apreciaron, no le dieron oído a tu palabra. Yo te pido perdón, yo te pido perdón, porque sé que eso trae maldición, pero yo me arrepiento ahora y te pido perdón y anulo esa maldición en mi vida, esa maldición de desobediencia de mis padres, de mis antepasados. Yo la anulo, la quebranto, la dejo inoperante en mi vida. Vamos, hermano, hágalo por su vida, por su descendencia. Y Señor Dios Santo, Señor Jesús, ayúdanos. Tú eres experto en obediencia. Tú fuiste perfeccionado en obediencia. Tú te humillaste hasta lo sumo y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, enséñame, ayúdame a ser obediente, a guardar todo lo que tú nos enseñas, Jesús. Señor, produce en nosotros así el querer como el hacer, por tu buena voluntad de ser hijos obedientes. No hijos rebeldes, hijos obedientes, Padre, hijos que te honren, hijos que te agraden. Padre, ayúdanos, danos la oportunidad de ser hijos que den contentamiento a tu corazón, así como Jesús. Que puedas decir de cada uno de nosotros también, Padre: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Padre celestial, te lo suplicamos, te lo rogamos. Señor Jesús, sálvanos de toda rebelión, sálvanos de toda desobediencia interna que hay en nuestro corazón, de todo rechazo que hay en nosotros a tu palabra, a tus mandamientos. Sálvanos, Cristo, sálvanos. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvame de mí mismo, Señor Jesús, sálvame, te lo ruego, te lo suplico. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero seguir tus huellas, quiero seguir tus pisadas. Quiero ser obediente. Me cuesta, me es difícil por mí mismo, pero con tu ayuda sí puedo, Jesús, porque escrito está: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor.